Hola, te queremos contar un poco cómo fue la elaboración de nuestro microproyecto. Nuestro microproyecto fue elaborado en la materia Metodología de la Investigación 2 y recibió el nombre de cómo se relaciona la importancia de la comunicación y del reconocimiento de las emociones por parte del personal de salud en el momento del encuentro con el paciente. Misma pregunta que es la pregunta guía y orientadora de nuestro microproyecto. Los investigadores de este semillero fueron Carolina Gudelo Otero, Isabel Lema Benítez, Jacob Alejandro Rosero Enríquez, Catherine Yamile Portilla Lara, junto con la asesoría de la profesora Diana María Rodríguez González. Te queremos contar un poco cómo fue lo vivido durante este semillero. Los principales pilares en los que podemos resumir nuestro trabajo fue el trabajo en equipo, investigación, ayuda y asesoría óptima, esfuerzo, los cuales se pueden resumir en un gran crecimiento personal. Nuestro semillero comenzó siendo elaborado por medio de las tecnologías como la plataforma Team de forma asincrónica y finalizó siendo realizado de manera presencial en las aulas de la Universidad Libre. Cabe resaltar que las TIC y las redes sociales fueron de gran ayuda para nuestro semillero, dado que nos permitió comunicarnos asincrónicamente y también permitió comunicarnos con las personas que posteriormente fueron los integrantes de nuestro semillero y nos permitieron obtener la información para poderla analizar. ¿Cuál fue la inspiración de nuestro microproyecto? Como lo mencioné anteriormente y en nuestra pregunta guía, las principales inspiraciones para el microproyecto son el reconocimiento de las emociones, cómo actúan estas en la comunicación y cómo se relacionan estas dos en el personal de la salud en el momento del encuentro con el paciente, dado que consideramos que la comunicación en el encuentro con el paciente de cualquier persona integrante del personal de la salud es el momento apropiado y es el momento óptimo que va a ayudar tanto al bienestar del paciente como al bienestar del integrante del personal de la salud. Y esto ha ido decayendo, hemos notado que ha ido decayendo debido a la intervención de la tecnología y también por la falta de deshumanización. Los componentes de nuestro microproyecto y en una estructura de manera general vamos a encontrar desde una tabla de contenidos hasta las recomendaciones, que posteriormente también va a abarcar bibliografía y anexos. En la tabla de contenidos vamos a ver que va a iniciar con el resumen, va a tener una problematización, justificación, objetivos, estado del arte, marco teórico conceptual, metodología, conclusiones y recomendaciones. El resumen de nuestro microproyecto nos permitiremos leerlo textualmente. Las indagaciones sobre la importancia de la comunicación y el reconocimiento de las emociones brindaron la capacidad de ver los puntos de vista de los integrantes del personal de la salud. En ello se puede ver que el sistema de educación y de salud que rige nuestro país no brinda inicialmente las capacitaciones oportunas en estos temas. La investigación cualitativa en salud logra generar muchas alternativas que contribuyen en la mejora de la comunicación, pero enfrenta serios desafíos para consolidarse. Por eso se busca obtener estrategias que mejoren el encuentro entre el personal de salud y los pacientes. Como aspecto fundamental, se expone que las técnicas cualitativas aplicadas a la atención primaria en salud han estado limitadas, dado que no se han brindado las capacitaciones oportunas tanto para el personal de salud como para los usuarios sobre el reconocimiento y la gestión de las emociones. Finalmente, como conclusión principal de la investigación cualitativa en salud, logra tener muchas alternativas que contribuyen en la mejora de la comunicación, pero enfrentan serios desafíos para consolidarse. Ahora vamos a hablar de nuestra problematización. Al inicio de la presentación hablamos un poco sobre que nuestros pilares fundamentales iban a ser el reconocimiento de las emociones y la influencia que tienen en la comunicación. Y esto dado que a través del tiempo se ha visto que la medicina y tanto el personal de la salud se han considerado por parte de la tradición humana como el modelo de profesión dominante, situada en el ámbito de la salud. No obstante, también se reconoce la importancia del resto del personal de salud, como lo son las enfermeras, quienes son las personas que acompañan principalmente a los pacientes. Con la evolución del hombre y la influencia de la tecnología, esas profesiones se han visto ayudadas en el ámbito diagnóstico, pero por otro lado, se han visto quebrantadas por la disminución de la comunicación con el personal entre el personal de la salud y los pacientes. Entonces, como mencionamos anteriormente, consideramos que el momento del encuentro con un paciente, la comunicación es el pilar fundamental para dar bienestar a los pacientes y contribuir así en su proceso de sanamiento y de salud. El objetivo principal de nuestro microproyecto fue comprender cómo se relaciona la importancia de la comunicación y del reconocimiento de las emociones por parte del personal de salud en el momento del encuentro con el paciente. Además, se plantearon 3 objetivos específicos que
constataban el analizar cuáles eran los factores que intermitían en que se hayan disminuido esta situación problemática, que sería el reconocimiento de las emociones por parte del personal de salud y de su influencia en la comunicación. Además, también buscábamos proponer estrategias que mejoren este encuentro, como sería, además de generar capacitaciones en el manejo y gestión de las emociones, y también brindar capacitaciones al personal de la salud y a los pacientes para comprender un poco cómo se la gestión y el reconocimiento de las emociones y cómo contribuirían en su bienestar. El estado del arte consta de 2 artículos que fueron nuestros ejes principales para buscar la información y para guiarnos un poco en la estructuración de nuestro microproyecto. El primero de ellos es internacional y recibe el nombre de Consultas Sagradas en Atención Primaria, que suponen para el personal médico. Es un artículo realizado en España y principalmente data de la importancia de cómo dar malas noticias y cuál es la importancia de las emociones en el momento de dar malas noticias. El segundo de ellos es un artículo nacional, recibe el nombre de Percepción del paciente y su relación comunicativa con el personal de salud en el servicio de urgencia del Hospital Caldas Manizales. Es un artículo nacional, como mencionamos anteriormente, y fue elaborado en Manizales, Colombia, y recoge las opiniones de los pacientes sobre la comunicación en el servicio de urgencias en este hospital. Ahora, para la construcción del marco teórico conceptual, que consiste en las teorías y en los conceptos principales que van a sustentar que sustentaron nuestro microproyecto. La principal teoría que utilizamos fue el libro Manual de Gestión de las Emociones para Médicos y Profesionales de Salud de la doctora Belén Jiménez Gómez, y el segundo libro que se utilizó como teoría y base de nuestro microproyecto fue la relación médico-paciente de la doctora Antonieta Rodríguez Arce. Ahora hablemos un poco de la metodología. El énfasis de este microproyecto fue en la investigación cualitativa y de corta duración, dado que se realizó durante lo que duró nuestro cuatrimestre académico. La recolección de los datos y de la información se llevó a cabo mediante la técnica de recolección de información llamada entrevista semiestructurada, a la cual se le realizó a nuestra muestra, que fueron 4 personas integrantes del personal de salud, las cuales se dividieron en 2 médicos y 2 enfermeros jefes. Las preguntas realizadas en la entrevista, tanto a los 2 médicos como a los 2 enfermeros jefes, fueron: ¿usted considera que hay inconvenientes en la comunicación en el momento del encuentro médico-paciente? ¿El reconocimiento de sus emociones contribuye en una mejora de la comunicación con el paciente? ¿Considera usted que el personal de la salud se debe capacitar a la hora de dar malas noticias? ¿Qué acciones usted ve que genera la deshumanización a la hora de dirigirse a su paciente? En el análisis de la información tuvimos la ventaja de que nuestros entrevistados concordaron en estos temas. El primero de ellos que se analizó fue el paternalismo médico, hecho que consiste en cuando cualquier integrante del personal de la salud toma decisiones sin consultarle al paciente lo que se le va a realizar. Claro está que estas decisiones están enfocadas en el bienestar del paciente, pero sobre todo cuando se va a realizar un procedimiento médico o una intervención hacia un paciente, se debe de consultar su opinión y la de sus familiares. Y esto es un hecho que se ha visto disminuido, o que se ha visto que genera la disminución de la comunicación entre el personal de salud y el paciente. El segundo de ellos es la gestión y reconocimiento de las emociones, eje principal de nuestra investigación, y que nuestros entrevistados concuerdan en que es fundamental tanto para el personal de la salud como para el paciente reconocer y gestionar sus emociones en el momento de dar o recibir malas noticias o algún informe de su estado de salud. El tercero fue la disminución de la comunicación con el paciente. Aquí entran los factores como es la tecnología y los sistemas de salud que rigen nuestro país, dado que la disminución de la comunicación con el paciente se ha visto disminuido por los avances tecnológicos que permiten simplemente analizar o hacer exámenes diagnósticos que disminuyen la interacción y la interacción tanto física como visual o auditiva que se tiene entre cualquier integrante del personal de la salud con el paciente o con sus familiares, dado el caso. Y el segundo hecho son el sistema de salud que rige nuestro paciente, dado que se considera un buen médico al que haga mayor cantidad y no calidad. Es decir, que las consultas, por ejemplo, en el caso de un médico, se han visto disminuidas a una duración de 15 minutos, hecho que no permite trascender la información y obtener los datos importantes para realizar una correcta historia clínica.
Luego tenemos la forma de dar malas noticias. El personal de salud no se ha capacitado desde su ciclo formativo en dar malas noticias, tanto para el paciente como para la familia. Por eso se considera hecho fundamental aumentar estas estrategias y dar capacitaciones para fomentar el hecho de dar malas noticias o la capacidad que se tenga para dar malas noticias. Y por último, la humanidad del personal de salud. De hecho que se ha visto disminuido tanto por el involucramiento de los anteriores factores como de la ética médica. Como conclusiones, se requiere de capacitación y orientación en la gestión de las emociones desde el inicio de la educación como integrantes del personal de la salud. El reconocimiento de las emociones ayuda a tener empatía con el paciente y brindar al paciente la mejor atención donde se involucra una mejora de la comunicación. Se requiere hacer cambios en el sistema de salud del país con el fin de que los integrantes del personal de la salud puedan tratar en mejores condiciones a los pacientes sin dejar de lado que el personal de salud también son seres humanos. Como recomendación, hemos planteado 8. Entre ellos está establecer cátedras desde la preparación académica que permitan la gestión y reconocimiento de las emociones con el fin de que el personal de salud esté en capacidades de poder abordar los anteriores temas y ponerlos en práctica. Dictar capacitaciones donde se recomiende a los usuarios de sus libertades, pero también donde aprendan a ver a los integrantes del personal de salud como humanos poseedores de emociones y de sentimientos. Concientizar tanto al personal de la salud como a los pacientes que el reconocimiento de las emociones es un pilar fundamental para establecer una correcta comunicación. Trabajar desde la preparación formativa del enfoque humanístico en la relación que se tiene con el paciente y el núcleo familiar con el fin de mejorar el trato y la calidad de la atención. Además, podemos hablar de dos que fueron ligadas principalmente a la elaboración de nuestro microproyecto, que es extender los estudios expuestos en este microproyecto con otros integrantes del personal de salud, como son los auxiliares, camilleros, etcétera, con el fin de reforzar la información del reconocimiento de las emociones en la comunicación. Y se invita a incorporar el conjunto de opiniones que puedan tener los usuarios, en este caso los pacientes, con respecto al tema de investigación. Muchas gracias y recuerda que si te cansas, aprende a descansar y nunca renunciar.